Desde el año 2011, en el primer encuentro con el vicepresidente Angelino Garzón, las organizaciones de derechos humanos planteamos que la Comisión Intersectorial debería continuar aportando en la construcción de una paz que integre la vigencia del Estado Social de Derecho. Hoy esto se reafirma efectivamente con los diálogos que se están llevando en La Habana entre el gobierno y la FARC, donde se pretende poner fin a un conflicto armado de más de 50 años y que esperamos que efectivamente los otros grupos insurgentes como el ELN y las otras expresiones se unan y se mantengan también con la voluntad del gobierno nacional a estas negociaciones. Todos sabemos que de allí no nacerá la tan anhelada paz. Solo será un paso para seguirla construyendo en el eventual postconflicto. Igualmente queremos decir que esta región siempre ha sido una región piloto, por eso se hace necesario que nos pensemos desde la vicepresidencia de la Comisión Intersectorial por la Vida cómo construir una agenda de paz para esta región del Magdalena Medio. Creemos igualmente que la economía, para quien son estos recursos de la región del Magdalena Medio, debe ser un bien común para todos y para todas. Como lo hemos dicho y hemos escrito en varias oportunidades, la riqueza que el Magdalena Medio representa para el país ha sido producida por el trabajo de miles de hombres y mujeres que han forjado una cultura alrededor de la industria de hidrocarburos y han cohabitado por décadas en este reservorio natural de agua dulce y biodiversidad. Esta riqueza tampoco habría sido posible para el país sin las familias pescadoras, campesinas y de pequeños mineros artesanales que hoy a través de su justa movilización exigen el respeto y la protección de sus derechos. Estos campesinos se sienten desprotegidos por un apoyo institucional débil en la producción y comercialización de sus bienes y vulnerables ante las mafias que se han apropiado abusiva y violentamente de las mejores tierras de la región. Por eso, el movimiento campesino de la región pide a este gobierno que deje de exponer los recursos favorables a los pobres y a las víctimas, pero que siga sin hacer lo suficiente para garantizar y proteger los derechos humanos. Hoy entendemos el espíritu de la Comisión Intersectorial por la Vida de servir de puente entre las autoridades nacionales y el Magdalena Medio, de manera que las graves preocupaciones de las organizaciones sociales de la región lleguen a oídos del gobierno nacional y se tomen medidas efectivas frente a ellas. Desde ese diciembre del año 2011, muchas cosas han pasado en esta región, sin que hubiéramos tenido la posibilidad de realizar una lectura general del contexto con las autoridades nacionales frente a la protección y a la realización de los derechos humanos de las comunidades asentadas en este territorio, especialmente en materia de impacto de grandes proyectos de desarrollo que están en marcha, los coletazos de la reestructuración paramilitar y la ausencia de una pronta y cumplida justicia para las víctimas. Derecho a la vida e integridad. La región del Magdalena Medio se mantiene como un territorio disputado por los diferentes grupos armados que ponen en riesgo y vulneran la integridad de las personas en la región. Aunque algunas autoridades sigan negando la existencia de paramilitares, pues según informes policiales fueron desarticulados hace muchos años, estos grupos siguen siendo los responsables del control de cultivos ilícitos, minería ilegal, de la distribución de estupefacientes, de los pagadiarios y aún continúan metiendo la mano en la contratación pública y privada en la región.
consumo de estupefacientes. Y es que solo pocas semanas asesinaron a un joven a 58 puñaladas en esta ciudad, y eso es imposible que siga pasando en nuestro territorio. En Barrancabermeja a diario se tienen que sacar jóvenes para proteger la vida que las autoridades encargadas no pueden garantizar. Adicionalmente, el número de asesinatos ocurridos en la región, adicionalmente los números de asesinatos ocurridos en la región, podemos encontrar también otras problemáticas que pueden agudizar esta situación. Un sistema judicial que no muestra resultados, sino que presenta fallas en el personal profesional para hacer sus investigaciones. Y en la forma como hoy se encuentra estructurada territorialmente, no le permite ser más eficiente. Procesos de judicialización contra el movimiento social, casos de campesinos del municipio de Sabana de Torres, quienes han sido asediados por el batallón Luciano de Luque y que más adelante seguramente ellos mismos van a explicar cuál es su problemática. Desafortunadamente, la presencia del alcalde de Sabana de Torres creo que fue hoy nula, no mandó ni representante, y para nosotros es importante lo que está pasando en este municipio, que ya los compañeros lo expondrán, pero no solamente tiene que ver con la judicialización, tiene que ver con el tema de tierras, tiene que ver con los abusos sexuales que se vienen dando en la zona. Aquí en Barrancabermeja no hay rutas claras desde el local para el tema de prevención y protección para comunidades, y mucho menos para los defensores de derechos humanos. La única opción para salvaguardar la vida es el destierro. La Unidad Nacional de Protección, centralizada y adscrita al Ministerio del Interior, que es la encargada de brindar la protección a la población en condición de vulnerabilidad, no logra cumplir con su objetivo por la cantidad de trámites burocráticos e ineficientes que exige. Mientras esto pasa, el defensor o dirigente debe mantenerse en la asociación corriendo el riesgo de ser asesinado. Ante esto, lo importante no es entender que solo necesitan esquemas materiales de protección, se necesita voluntad política para que los procesos avancen y se desestructuren estos grupos armados que generan el terror. Es así que si la Fiscalía no se depura y luego se fortalece, la Unidad Nacional de Protección no le alcanzará nunca el recurso y su capacidad para responder ante la demanda que existe en la región. Los derechos económicos, sociales y culturales, los impactos de los grandes megaproyectos. Este tema es el que principalmente el señor alcalde y señor gobernador hoy hace fuertemente presencia, no hace presencia en este auditorio, y eso nos preocupa porque nos ha pasado mucho en el tema de derechos humanos. No lo vemos mucho por acá en estos temas. Y a ustedes les ha centrado mucho la atención el tema de los megaproyectos. Nosotros sabemos que estos megaproyectos son importantes, pero si estos megaproyectos no son para la gente y el desarrollo no está pensado para el ser humano, estos megaproyectos no van a ser posibles. Esto se ha visto reflejado igualmente en las constantes denuncias frente a la mano de obra local. Esta práctica de no contratar la mano de obra local se ha convertido en una política de castigo en la región, sustentada en la estigmatización hacia las comunidades para no emplearlas. Sin embargo, los impactos por la implementación de los megaproyectos son nefastos, hundiendo al pueblo en el hambre, la miseria y el mismo destierro, como usted anteriormente, señor alcalde, lo pronunciaba. Esta ciudad con tantas riquezas y hay mucha pobreza. Por eso es necesario analizar la situación laboral y los métodos de emplear ligados al nivel de vida de la ciudad, escenarios que están en mora de implementarse. Creemos que desde hace rato esta Comisión Intersectorial por la Vida ve necesario y urgente que se organice una mesa de tipo laboral para precisamente desarrollar estos temas que no han podido ser sanados con estos dos sistemas de empleabilidad que hay en la ciudad. Es un sistema que tiene que estar ligado no solamente en el empleo, sino que tiene que estar ligado al nivel
las familias del sector de las playas en el sustento diario. Familia pescadora se quedó sin pescado definitivamente en esta zona para poder sobrevivir. Las comunidades río abajo se les ha transformado sus vidas en un 100% y no para mejorar. Desafortunadamente han desmejorado sus condiciones de vida, sin que el Estado, como garante de sus derechos, haga algo para remediar esta tragedia. Barrancabermeja es una de las ciudades con mayor contaminación por todos los efectos de la refinería. Es también una de las ciudades con la peor agua potable en el país, no siendo lo peor por cuando hoy se avisora que la Ciénega San Silvestre, fuente de agua que provee el municipio, cuenta con una vida útil de 15 años. A esta difícil y compleja situación tenemos que añadir la entrega de una licencia ambiental para construir un relleno sanitario en una zona que pone en peligro el aumento de contaminación del agua que consumimos. Ni hablar del agua que consumen los municipios aledaños a Barrancabermeja, los que toman el agua a veces directamente del río. La modernización de la refinería, con la cual se traería mejoramiento de la calidad de vida de las personas, hasta hoy no se desarrolla, pero lo que sí ha significado es carecía para la población en materia de arriendos, alimentos, entre otros. Es la ciudad más cara del departamento, pero al igual la gran mayoría de la población económicamente activa devenga salarios que oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que no se compadece de la carestía que nos ha impuesto el boom petrolero. El derecho de las víctimas. En cuanto a las víctimas, es importante reconocer que esta población en la región del Magdalena Medio es muy numerosa y se encuentra en un alto nivel de vulnerabilidad. Comunidades campesinas como Las Pavas, quienes desde diciembre del 2011 habían sido maliciosamente acusadas de no ser víctimas, siguen esperando una respuesta integral y respetuosa de su dignidad y su condición, que les permita recuperar los medios de vida y la tranquilidad que perdieron por los múltiples desplazamientos que han sufrido. Colectivos de víctimas de crímenes de lesa humanidad se mantienen en una expectativa silenciosa porque pende sobre ello la realidad de grupos criminales que siguen desplegando su mando intimidatorio. En la región, líderes de víctimas y de comunidades campesinas que resisten contra el despojo fueron amenazados. Recordamos entre otros los casos de los líderes de APADES, Azorbín, Azodesamuro. Aunque las entidades del sistema de atención de víctimas entregan a cuentagotas la indemnización administrativa establecida en la Ley 1448, esta se rige como la única medida de reparación recibida efectivamente por algunas familias. La implementación de la ley, que anuncia una respuesta institucional adecuada y oportuna a las familias y comunidades, se queda corta a la hora de atender 30 años de impunidad, silencio y exclusión. Hay quejas de que el grueso de los recursos asignados se queda en las intermediaciones que hacen corporaciones montadas para manejar esos recursos, sin que se logre diagnosticar con precisión los daños causados y reparar eficazmente. También se ha señalado que la exclusión de las víctimas de la prestación del servicio militar no es definitiva y no se ha aplicado de acuerdo a la ley. Los procesos de registro son dispendiosos y no se han usado base de datos, de manera que solo las víctimas de desplazamiento no han requerido volver a declarar sobre las condiciones de su victimización. Es importante aclarar que esta población reconoce que la reparación tendrá impacto en sus vidas solo cuando se complemente con verdad, justicia y garantías de no repetición. Por último, queremos expresar nuestro apoyo y respaldo al paro nacional agrario que hoy se ha visto en esta región y en el país estigmatizado por el mismo gobierno y perseguido por la fuerza pública en la región, donde la policía se convierte en el principal fuerza de represión para impedir que la movilización del campesinado no se desarrolle. La orden del presidente de la República es por vía de la fuerza, arremeter contra quienes hoy defienden y exigen mejores condiciones para el agua. Podríamos concluir sin temor a equivocarnos que el desarrollo del que se habla del neoliberalismo, la locomotora mineroenergética y el monocultivo, solo enriquecen a los más ricos del país y a las multinacionales, pero sumergen en la miseria absoluta a la clase obrera y al campesinado. Por eso hoy en esta comisión intersectorial, señor vicepresidente, están presentes los campesinos que se encuentran hoy ubicados en la Lizama, que hay que decir que en estos momentos han sido asediados por la policía, quienes ya dejaron su función de protección para convertirse en mecánicos y determinar cuáles son los buses que sirven, y eso impidió que los campesinos se movieran en buses y les tocó marchar 5 horas hasta la Lizama.
llantas lisas. Es importante tomar medidas sobre esto, señor vicepresidente, a lo cual queremos que ustedes atiendan a los campesinos al final de esta reunión para que se les garantice el derecho a la movilización, porque efectivamente en esta reunión eso no se ha dado. En medio de este contexto, señor vicepresidente, desarrollamos esta comisión. No es un contexto muy agradable, querríamos que fuera mucho más agradable, pero precisamente por eso estamos sentados aquí diciendo que la necesidad de esta comisión intersectorial debe darse y queremos que el compromiso no sea solo suyo. Es necesario que volvamos a poner en vigencia el decreto presidencial 1747 que en el año 2002 logró esta región por las grandes movilizaciones. Muchas gracias, señor vicepresidente, y todo el auditorio, espacio de trabajadores y trabajadoras.